presidente, con su autorización, a continuación tendremos la comparecencia de la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores Jaramillo. En tal virtud, solicitamos su presencia en el hemiciclo legislativo. Buenos días, señores y señoras asambleístas, funcionarios y funcionarias de la función legislativa. El día de hoy me han convocado para conocer las acciones realizadas desde la Secretaría de Derechos Humanos en el ámbito de sus competencias para la erradicación de violencia, para brindar los servicios de protección integral desde la Secretaría de Derechos Humanos en el caso de María Belén. Señores y señoras asambleístas, en garantía de los derechos de las víctimas indirectas y con la finalidad de evitar los procesos de revictimización, solicito la no publicidad de la información para evitar estos procesos de revictimización, pues se dará a conocer las acciones realizadas por la Secretaría de Derechos Humanos y sus servicios de protección integral, mismas que incluyen acciones directas como a la madre y al hijo de María Belén. Pido, señor presidente de la Asamblea Nacional, que por medio del secretario se dé lectura al artículo 9, numeral 6 y 11 de la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que garantice la confidencialidad y la privacidad de datos personales y ordena que se evite la revictimización por parte del artículo numeral 15, numeral 2, 3 de la misma ley. Por favor, señor presidente. Señor secretario, dé paso, por favor. Señor presidente, conforme a su disposición, procedemos a dar lectura del artículo correspondiente de la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. El artículo 9 se refiere a los derechos de las mujeres y determina que las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes adultas y adultas mayores en toda su diversidad tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y libertades contemplados en la Constitución de la República, instrumentos internacionales ratificados por el Estado y en la normativa vigente, que comprende, entre otros, los siguientes. El artículo 9, numeral 6 y 11, por favor. Muchísimas gracias. Así como el artículo 15, numeral 2 y 3 de la misma ley, por favor. El numeral 6 determina que el derecho a que se le garantice la confidencialidad y la privacidad de sus datos personales, los de sus descendientes o los de cualquier otra persona que esté bajo su tenencia o cuidado. El numeral 12 determina a no ser confrontadas ni ellas ni sus núcleos familiares con los agresores, queda prohibida la imposición de métodos alternativos de solución de conflictos en los procesos de atención, protección o penales, y el 15 al auxilio inmediato de la fuerza pública en el momento en que las víctimas lo soliciten. Hasta ahí la parte pertinente del artículo 9 de la ley para erradicar la violencia, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. De igual manera, los artículos 15 y 16 del mismo cuerpo legal manifiestan lo siguiente. El artículo 15 se refiere a los principios del sistema integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes adultas y adultas mayores.
Y el artículo El artículo 15, numeral 2 y 3 de la ley, por favor. 2 y 3. Los numerales 2 y 3 del artículo 15 determinan lo siguiente: la no revictimización como principio. Ninguna mujer será sometida a nuevas agresiones inintencionadas o no durante las diversas fases de atención, protección y reparación, tales como retardo injustificado en los procesos, negación o falta injustificada de atención efectiva, entre otras respuestas tardías, inadecuadas por parte de instituciones públicas y privadas. Las mujeres no deberán ser revictimizadas por ninguna persona que intervenga en los procesos de prevención, atención, protección o reparación. El numeral 3 se refiere a la confidencialidad. Nadie podrá ser utilizado públicamente como información de antecedentes personales o el pasado judicial de la víctima para responsabilizarla por la vulneración de sus derechos. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones del tipo subjetivo quedan prohibidos. Se deberá guardar confidencialidad sobre los asuntos que se someten a su conocimiento. Las mujeres, en consideración a su propio interés, pueden hacer público su caso. Este principio no impedirá que servidores públicos denuncien los actos de violencia de los que lleguen a tener conocimiento y tampoco impedirá la generación de estadísticas e información desagregada. Hasta ahí el articulado correspondiente conforme ha sido solicitado, señor presidente. Prosiga, señora secretaria. Gracias, señor presidente, por lo expuesto y el cumplimiento de la ley, como hicimos durante todo el proceso del acompañamiento y bajo esa premisa del cuidado de la víctima directa e indirecta, y considerando que existe información de un adolescente, solicito que se tome en consideración la normativa para evitar la revictimización en cualquier proceso. Ante la solicitud de la información de la presente comparecencia, debo informar lo siguiente: que desde la Secretaría de Derechos Humanos, que es el ente rector del Sistema de Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, en este sentido hemos actuado en base a lo que la ley determina, en atención inmediata, activación del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia y el seguimiento. Durante la Secretaría de Derechos Humanos atendimos el caso de violencia a través de nuestros servicios de atención integral. Tenemos un equipo en territorio que está conformado por un abogado, trabajadora social, psicólogo para la atención en casos de violencia, y en ese sentido, en caso concreto, se atendió de la siguiente manera. El 14 de septiembre del año 2022, mediante el oficio enviado por el subsecretario de Seguridad, Estrategia y del Ministerio del Interior y por alerta en medios de comunicación social recibidos por la Dirección de Atención de Protección Especial y Reparación de Víctimas de Violencia, Explotación, Trata, Tráfico y otros grupos de atención prioritaria, la Secretaría de Derechos Humanos se puso en conocimiento la desaparición de la ciudadana María Belén, hecho que se reportó habría sucedido el 11 de septiembre. En tal virtud, por disposición de la Secretaría de Derechos Humanos, se brindó atención y el acompañamiento a los familiares de la ciudadana reportada como desaparecida, en este caso a favor de la madre víctima, para lo cual se procedió a la activación de los protocolos, rutas para el acompañamiento psicosocial con enfoque en derechos humanos. Para esto, con fecha 14 de septiembre del año 2022, se generó el primer contacto vía telefónica mediante WhatsApp en el horario nocturno de las 19:33 p.m. con la madre víctima, a quien se le dio a conocer el motivo de la llamada para que se brinde el acompañamiento ante la desaparición de María Belén por el medio de los servicios de protección integral. La madre de la víctima nos mostró apertura para recibir los servicios de la Secretaría de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, nos solidarizamos con lo ocurrido y pusimos a disposición los servicios de la psicología, trabajo social y asesoría jurídica que brinda el personal técnico especializado del Servicio de Protección Integral, generando una coordinación de acompañamiento y atención ante la situación. El día 15 de septiembre del año 2022, en horas de la mañana, se tomó nuevamente contacto vía telefónica y mediante WhatsApp con la madre de la víctima, con el propósito para hacer una primera intervención psicosocial en el domicilio de la misma o en el lugar que fuere necesario. Durante la llamada se nos informó que ella no se encontraba en el domicilio y que se encontraba realizando gestiones de la Fiscalía General del Estado, ubicada en la avenida Patria 9 de octubre en la ciudad de Quito, por lo que nosotros inmediatamente acudimos a hacer el primer acompañamiento y que se lo realizó inmediatamente en las instalaciones de la mencionada institución.
Después de la comunicación, el Servicio de Protección Integral asistió directamente a la Fiscalía General del Estado según lo acordado, con la finalidad de brindar el primer acompañamiento al llegar a la Fiscalía General del Estado. Estuvimos presentes mientras la madre de la víctima realizaba sus gestiones en dicha institución. Una vez terminada la diligencia en la Fiscalía General del Estado, alrededor del mediodía de la madre de la víctima acudió a la Escuela Superior de la Policía, esto en el sector de Puzuquí, lugar donde el equipo de protección integral generó las acciones pertinentes, acudiendo presencialmente y brindando el acompañamiento, la atención durante todo el proceso de investigación, búsqueda y localización de María Belén. Ese día la diligencia terminó alrededor de las 22:30 del día 15 de septiembre. Al momento de realizar el contacto directo de la madre de la víctima, la misma refirió que en ese momento no necesitaba ningún servicio de los que se ofrecía la Secretaría de Derechos Humanos, pero al verificar que la señora se encontraba sola, nosotros inmediatamente acompañamos y se le ofreció acompañar a los lugares aledaños y proporcionamos indumentaria adecuada para el recorrido a la señora y el acompañamiento del personal de protección al recorrido que duró hasta las 16 horas. El objeto de nuestro acompañamiento fue brindar contención en casos de crisis y las facilidades al alcance para que pueda realizarse la búsqueda. El mismo día se acompañó a realizar el peritaje del dormitorio del supuesto femicida, además en los espacios físicos de la escuela de la policía que duró hasta las 22 horas en coordinación de la Fiscalía, Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional. El día 16 de septiembre, en horas de la mañana, a las 8:47, mediante una llamada telefónica y vía WhatsApp, tuvimos contacto con la madre de la víctima y con el propósito también de acompañar en las acciones de ese día. El equipo técnico de la Secretaría de Derechos Humanos acudió a las inmediaciones del sector de Pucará, en donde se realizó el acompañamiento a la madre de la víctima. En ese mismo día se acudió a la Escuela Superior de la Policía, donde se mantuvo reuniones con las autoridades que dieron a conocer las acciones realizadas en torno a la búsqueda de la persona desaparecida, actividad que duró hasta las 5 de la tarde del mismo día. Esta actividad también se encontraba la doctora Jimena Díaz, funcionaria de la Defensoría del Pueblo. El 17 de septiembre del 2022, el equipo técnico de la Secretaría de Derechos Humanos en horas de la mañana acudió a las instalaciones de la Escuela Superior, donde tuvo contacto con una amiga de la madre de la víctima, quien nos indicó que en ese momento se encontraba responsable de la búsqueda del lugar. En ese debido momento, la madre no estaba, ya que se encontraba en unas entrevistas en los medios de comunicación. Con la autorización y disposición de la Fiscalía General del Estado, se participó en la búsqueda con canes pertenecientes del Cuerpo de Bomberos en el Distrito Metropolitano de Quito, con varios espacios de la Escuela Superior, y posteriormente se integró al proceso de búsqueda en las instalaciones la madre de la víctima, procesos que duró hasta las 5 de la tarde. El 20 de septiembre, el Servicio de Protección Integral de la Secretaría de Derechos Humanos, con la finalidad de realizar el seguimiento de la atención que se le brinde por parte del sistema educativo del hijo de María Belén, se realizó el acercamiento a la unidad educativa privada donde estudia, donde se conversó directamente con el rector de la institución y con el psicólogo coordinador del DS. Se informó por parte del equipo del Servicio de Protección Integral que el objeto de la visita es conocer los protocolos de intervención y apoyo al hijo en relación del caso de María Belén. De igual manera, se manifestó la necesidad que la institución tome acciones afirmativas a favor del adolescente para garantizar su salud física, emocional ante la situación familiar que estaba viviendo, y activando el DS e indicando los servicios de apoyo en los que cuenta desde el Servicio de Protección Integral. El día 21 de septiembre, alrededor de las 7 de la mañana, acudí a la Escuela Superior de la Policía en compañía del personal técnico de la Secretaría de Derechos Humanos.
con el objetivo de vigilar la prestación de los servicios de protección integral y también para integrarme al recorrido de la búsqueda programado por la Policía Nacional, DINASED, Criminalística y Fiscalía General del Estado. Además, se encontró también la presencia de los familiares de la madre de la víctima. Cabe señalar que este acompañamiento se realizó luego de la coordinación realizada con la madre de la víctima por la subsecretaria de Erradicación de la Violencia y bajo la petición que se asigne veedores para la búsqueda por parte de la Secretaría de Derechos Humanos. El recorrido se realizó en los lugares cercanos de la escuela policial y se extendió hasta el sector denominado el Cerro de Casitagua, en donde se informó que se encontró una persona fallecida. Alrededor de las 2 de la tarde, la madre de la víctima llegó con sus abogados para realizar las diligencias correspondientes. Por otra parte, se realizó un acercamiento con los profesionales que acompañan a la madre de la víctima, a quienes se puso a disposición los servicios de protección integral de la Secretaría de Derechos Humanos y se les comentó que el acompañamiento fue permanente y que continuamos prestos a seguir con el mismo. Es importante mencionar que se tomó contacto con el padre del hijo de María Belén y sus tíos, a quienes se les puso a disposición los servicios de protección integral. Se intercambió incluso los números de telefónicos con los abogados de la madre de la víctima, a fin que si el caso amerite y consideran necesario, se pueda brindar asesoría legal y contención emocional a las víctimas indirectas o cualquier asistencia personal relacionadas al caso. En horas de la tarde, el profesional designado por la Secretaría de Derechos Humanos tomó contacto con el general Fausto Olivo, quien en la Dirección General de Investigación de la Policía Nacional, a fin de brindar su contingente en el presente caso en calidad de veedor. Posteriormente se solicitó que se trasladen a la Escuela Superior de la Policía, donde se realizan las diligencias correspondientes. Se puso a disposición el servicio de protección integral para la intervención en situaciones de crisis y acompañamiento psicológico para brindar el acompañamiento emocional en situación que estaba atravesando la madre. Las acciones del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia. Tomamos contacto con la directora de Atención de Protección Especial y Reparación a Víctimas de Violencia y Explotación, Trata, Tráfico y otros grupos de atención prioritaria a las 20 horas. También el mismo 21 de septiembre, con el propósito que la Secretaría de Derechos Humanos continúe brindando el acompañamiento a las víctimas directas del presente caso y así evitar la revictimización, se dispuso una profesional técnica, Mary Campoverde, que se identificó como parte o persona cercana a la familia, se realice el acompañamiento y sea presente a la capilla ardiente, donde llevaron todos los actos fúnebres hasta las 22 horas. Además, se dispuso también que un profesional técnico de derechos de la Secretaría de Derechos Humanos concurra a la audiencia en vinculación en el proceso que lleva la Unidad Judicial Penal con sede en la Parroquia Carcelén en calidad de veedor, a fin que se garantice todo el debido proceso y en estricta observancia en el respecto de los derechos humanos. De igual manera, se dispuso acciones permanentes frente a este caso. La Secretaría de Derechos Humanos coordina con las demás carteras de Estado, Fiscalía General, Ministerio de Salud, Ministerio de Economía, Defensoría del Pueblo, en el ámbito de sus competencias para que se mantengan activados de forma permanente con el propósito de coordinar acciones en beneficio de la madre e hijo de la víctima. El seguimiento de las medidas de protección judiciales emitidas por el Programa de Víctimas y Testigos en las que se encuentra asistidas la madre y el hijo de la víctima. El seguimiento de las medidas de protección administrativas ordenadas por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la zona centro de la ciudad de Quito a favor de la madre y el hijo de la víctima. En coordinación con el MIES, el cumplimiento del decreto ejecutivo 370 se acordó frente a los hechos de violencia ocurridos en contra de la mujer. Es importante indicar que estos trámites necesarios a fin que el adolescente reciba la compensación económica por parte del Estado. Durante el proceso, desde que se conoció la desaparición de María Belén, a la par de la presentación de los servicios de protección integral, se solicitó a las diferentes instituciones que se realicen las acciones necesarias para garantizar la búsqueda de los siguientes
términos, solicitamos a Fiscalía General la información de las acciones que hayan implementado en Fiscalía en el ámbito de sus competencias. Adicionalmente, solicité que se informe a la familia de la víctima si se encuentra dentro del programa de protección de víctimas y testigos y la atención específica que están recibiendo por dicho programa. Se solicitó al Ministerio del Interior que se informe lo siguiente: acciones realizadas para la localización de María Belén, acciones realizadas para la localización del sospechoso, los procesos legales disciplinarios iniciados que corresponden en torno al caso citado, los protocolos de la institución para atender en casos de violencia. También se exhortó a la Defensoría del Pueblo que se me informe sobre las acciones que se implementó y se encuentran gestionando en su rol tutelar en relación al caso para la protección de los derechos humanos y sus familias conforme a sus competencias. Se solicitó al Consejo para la Igualdad que se informe las acciones específicas que hayan implementado para atender el caso en el ámbito de sus competencias. Todas estas acciones de articulación se realizan para el seguimiento y garantía de los derechos de las víctimas e indirectas de este caso. Las acciones señaladas, tanto la articulación como la atención a través de los servicios de protección integral de la Secretaría de Derechos Humanos, han mantenido permanentemente activados desde el momento que se notificó la desaparición, en el caso presente, con la finalidad de brindar el acompañamiento a la familia con un total compromiso al respeto de los derechos humanos y la no revictimización. Erradicar la violencia de género debe ser un compromiso permanente de todas las instituciones y funciones del Estado, la ciudadanía, la academia, los organismos. Mi lucha es y será desde el territorio y defender los derechos y la dignidad de las mujeres. Muchas gracias.